Si yo derivo x de t que está dado por las series, acá tengo la suma de términos. La derivada de una suma, ¿qué es? Es la suma de derivadas. Derivo esta cosa. A de k es un número. A de k es un número. No me afecte nada. Derivada del exponencial, ¿qué es? Es la derivada del exponencial por la derivada adentro. ¿Qué cosa está adentro? Está multiplicando todo esto a t. Es por la derivada adentro. Entonces la derivada adentro va a ser todo esto de acá. ¿Se entiende? ¿Hasta ahí? Entonces, esto es la derivada de esto y al mismo tiempo es otra función. Llámenle lo que sea, no sé, le llamaremos p de t, digamos. Esta otra función que es la derivada o las series de Fourier tiene sus coeficientes, le vamos a poner p de k, ¿ya? Sus coeficientes p de k por e a la j omega 0, y omega 0 es 2 pi t k t, ¿no? Les repito que es e a la j omega 0 kt, y omega 0 es esto de acá. Entonces, yo sé que por series de Fourier existe esto. Yo sé que derivando, ¿ok? Me voy a encontrar con este resultado. Entonces, ¿cuál sería la conclusión de los coeficientes P de K? Si analizas lo que acabamos de escribir, ¿qué vendría a ser P de K, Jazmín? O quien quiera participar. Roger, ¿qué vendría a ser P de K? Sería J2 pi de T por K de A de K. Ok. O C ¿Y de A K. de K qué es? Ojo. A de K, entonces, fíjense, A de K son los coeficientes de X de T. Y P de K son los coeficientes de la derivada de X de T, o de P de T, pero P de T, ¿qué es? La derivada de X de T. ¿Qué es lo que estamos concluyendo, Roger? Que si tú conoces los coeficientes de X de T, puedes encontrar los coeficientes de la derivada. O la inversa. Si tú conoces los coeficientes de la derivada, puedes encontrar los coeficientes de A de K simplemente despejando, ¿no? Todo esto pasa a dividir. ¿Sí o no, Roger? Sí, sí sería. ¿Ok? Entonces, esta es una propiedad, ¿ya? Esto va a estar en su examen, y esta tablita de propiedades que se encuentra acá, por ejemplo. Acá, digamos, lo que les había dicho, ¿no? Si la señal... tac, 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 tac. ¿Dónde está? Si la señal es real, se verifica esto de acá, digamos, ¿no? A de K igual a A de menos K, lo que habíamos dicho. C de K es igual a C de menos K conjugado, ¿no? Y acá, digamos, se añade esta propiedad de la derivada. ¿Cuáles son los coeficientes de la derivada? Y nos dice que va a ser JK 2pi t A de K, donde A de K son los coeficientes de X de T. O esto de acá, teniendo en cuenta que 2pi sobre el periodo es omega sub 0. ¿Ok? Entonces, si acá hay otras propiedades más, estamos viendo esta y esta, digamos, ahorita. ¿Ya? Entonces, apliquemos eso. ¿Dónde estábamos? Acá. Tac, tac, tac. No, ¿dónde estaba? Tac. Ya. Estábamos acá, esto de acá. Estábamos acá. Ahora, tenemos acá una función
muy parecida a lo que hemos hecho la anterior vez, no es la misma, ¿ya? Y nos pide ya, para empezar, calcular ADKs, ¿ya? No vamos a calcular porque es muy parecido a lo que hemos hecho la anterior vez, vamos a ir directo al resultado. Lo que sí, A de 0, podemos calcular rápidamente. A de 0 es 1 sobre el periodo, la integral en un periodo, de x de t, o c de 0. C de 0 es, bueno, acá, ya, A de 0 no importa, de t. ¿Ok? Si yo integro esto en un periodo, fíjense, en todo lo que está rojo. Si yo integro la función en un periodo de todo lo que está rojo, ¿cuánto me va a dar? ¿Cuál es el resultado inmediato si analizamos la gráfica? 0, Inge. ¿Por qué? Porque esto de acá, ¿qué es? Es el área, ¿no? ¿Verdad? Ujú. Esto es un medio del área en un periodo. Y el área en un periodo me va a dar 0, porque estas se van a restar. ¿Ok? Y luego, A de K es 1 sobre T, la integral en un periodo de X de T, de E a la J veces omega 0, K, T de T. Si no me equivoco, ¿es el signo menos o más? Sí, creo que es el signo más. Mentira, menos. Verifiquemos. Sí, ¿no? Ahora, si yo busco los otros términos, tengo que operar esta ecuación. ¿Ok? Donde es 1 sobre el periodo, por si acaso. ¿Ya? Y acá el periodo, ¿cuánto es? Es 1. Vemos que se repite cada uno. Voy a operar, ¿ya? Voy a operar, voy a operar, voy a operar. Es algo muy parecido a lo que hemos hecho, resolver integrales, etcétera, ¿ya? Y vamos a llegar a esto de acá, y luego eso se puede simplificar en esto de acá. ¿Ok? Repito, es una integral que es la misma metodología que hemos hecho en la anterior clase, de algo muy parecido que hemos hecho. Llegamos a este resultado, donde me dice que para números impares, los coeficientes van a ser 1 sobre j pi k. Y para cualquier otro, es decir, para números pares, es 0. ¿Ok? ¿Hasta acá todo el mundo me siguió? La pregunta ahora es, con este resultado, con el resultado anterior, hallar los coeficientes de la función, pongámosle x2. x2 de t, que es este triángulo de acá. ¿Qué podríamos hacer? Quiero aplicar este resultado, ¿ok? Y aplicar la propiedad que acabamos de ver. En otras palabras, ¿qué relación hay entre estas dos funciones? ¿Alguien visualiza? Roger, tal vez me puedes ayudar para que anote tus puntos. Esto es x1 de t y esto es x2 de t. ¿Qué relación hay entre x1 y x2, Roger? Si no, Richard. Mm, Creo que tienen el mismo periodo. ¿Tiene el mismo periodo? ¿Ok? ¿Y qué más? ¿Qué es lo que hemos visto un poco antes, hace un momento? ¿Qué propiedad? ¿Cómo era esto? De la De la- integral igual a 0, pero el antes, a sub 0. antecitos de eso, la propiedad de la derivada. Uno es la derivada del otro. ¿Cuál, Ah, cierto, cierto. te parece la derivada del otro? El de abajo es la derivada. ¿Ok? Fíjense, verificamos eso. Tac, 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 tac. Si yo derivo esto,
La derivada es la pendiente. ¿Ok? La pendiente, acá tengo un triángulo. ¿Ok? Este triángulo, fíjense, va de 1/8 a -1/8. ¿Cuánto mide? Mide 1/4, esta altura. Y esto va hasta acá, que es 1/2, ¿verdad? Como esto es 1, acá estamos 1/2. Entonces todo esto de acá mide 1/2. ¿Cuál va a ser la pendiente? La pendiente va a ser 1/4 dividido 1/2. Si no, mejor lo vemos por acá a un lado. La pendiente va a ser 1/4 dividido 1/2. Y eso nos va a dar, si no me equivoco, 1/2. ¿Ok? La pendiente es 1/2. La pendiente es la derivada. Estoy derivando esta porción. Eso me da 1/2. Para cualquier punto en esta porción, la derivada es 1/2. ¿Ok? Luego, la pendiente acá, por simetría, vemos que tienen la misma inclinación, solo que en sentido negativo. Haciendo el cálculo correspondiente, podemos llegar a que es menos 1/2. En este sector, la pendiente es de menos 1/2, etcétera, etcétera. Vemos del gráfico, vemos que x2 de t es igual a la derivada de x1 de t. Yo ya conozco los coeficientes de este de acá. Yo conozco, sabemos que los coeficientes de esta función son lo que hemos encontrado acá. Repito, este cálculo es muy similar a lo que yo he hecho en anteriores clases, el ejercicio de la anterior vez, ¿ya? Entonces no vale la pena hacer todo de nuevo. Quiero que nos enfoquemos en el resultado. Entonces, tenemos este resultado, sabemos que es 1 sobre j pi k, 1 sobre j pi k, 1 sobre j pi k para k impares y luego 0. ¿Cómo hallo los coeficientes de esta función? Aplicando lo que acabamos de aprender de la derivada. P de k es j, voy a escribir de manera más simplificada, es j 2 pi t, pero 2 pi t es omega 0, k a de k. El de la derivada es j omega 0 k a de k de la función estándar. A esto de acá vamos a llamar b de k, ¿ok? Los coeficientes b de k. Sabemos que los de la derivada, un rato, acá, ¿quién es la derivada? Es a de k. Los de la derivada son j2 pi, j omega 0 k, coeficientes de la que no es derivada. A ver, vamos a poner bien las letras para no confundir. Ya, de acá, por favor, visualicen lo siguiente. En vez de A, C, K, visualicen que coeficientes de la derivada son j omega 0 k, coeficientes de la función de base. Función de base. ¿Ok? Entonces, aplico eso. Los de la derivada, x1, sí. Acá está mal, esto me estaba confundiendo. Fíjense, x1 de t es la derivada de x2 de t.
¿Ya? Estoy derivando esto y me da esto de acá. Los coeficientes de la derivada, es decir, los a de k, es igual a j omega 0k, los coeficientes de la función de base. ¿Cuál es la función de base? Es esta de acá. Esta de acá es función de base. Esta de arriba es la derivada. Ese orden hay que tener en cuenta. Estoy aplicando bien la fórmula. Y lo que me falta hallar es b de k. Entonces digo, ok, de esta ecuación despejo lo que vendría a ser los b de k. B de k va a ser igual a ¿qué? A de k por dividido j k omega 0. JK omega 0. Y recuerdo que a de k es lo que hemos encontrado previamente. Es 1 sobre j pi k sobre jk omega 0, pero solo para impares. Solamente para impares. Y de acá desarrollo, digo, esto va a ser 1 sobre j pi k sobre jk omega 0. Esto va a ser 1 sobre menos, j por j es menos 1, k pi, jk pi omega 0. Rato. Pi k cuadrado, perdón, eso me está faltando. K con k es k cuadrado. Y omega 0, no nos olvidemos que omega 0 es 2pi entre el periodo. Y el periodo hemos dicho que vale 1. Fíjense, se repite cada 1. Entonces de acá va a ser simplemente 2pi entre 1. Va a ser 2pi. Finalmente colocamos eso y vamos a tener que esto va a ser 1 sobre menos k cuadrado pi por 2pi menos 2k cuadrado pi cuadrado. Sale eso, sale eso. ¿Ok? Y ojo, solamente cuando k es impar. Para cualquier otro k es 0. Esto de acá sería mi solución. ¿Ya? Acá un poco he tardado en bien definir esto. Esto es muy importante. Ya repito esa parte. Defino cuál es la función de base y cuál es la derivada. ¿Ok? De la derivada resulta que yo conozco previamente los coeficientes y de la función de base desconozco. Lo que hemos hallado antes o las propiedades que hemos hallado y la que está en la tabla me dice que los coeficientes de la derivada tiene que ser j veces k omega 0 coeficientes de la función de base. ¿Ok? Y con eso despejamos lo que nos interesa, que son los BDKs. Los BDKs va a ser eso y luego es simplemente simplificar. Ahora acá una pregunta por puntos, ¿ya? Que es una pregunta de sentido común, lógica, ¿ok? ¿Por qué estoy haciendo todo este trabajito para llegar a este BDK? ¿Cuál creen que es el objetivo de pasar por la derivada? Si tuvieran que analizar esa pregunta, ¿qué responderían? ¿Cuál, en otras palabras? A ver. Si quiero hallar los coeficientes de esto de acá directamente, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Ashley, si utilizamos el método normal, ¿qué es lo que harías? Reemplazar los valores que nos dieran. O sea,
como estaba en la anterior fórmula. No sé si te estoy siguiendo bien. A ver, acá, para hallar estos valores, ¿qué es lo que se hace? Hacemos este Mm, integral, ¿verdad? Si sí. no, si vamos acá, mejor. Vamos a lo que hemos hecho en la anterior clase, que lo he hecho lentito. Creo que todo el mundo ha seguido. Teníamos esto de acá. ¿Ok? Tengo una función periódica y tengo que hallar los CDKs. ¿Qué es lo que he hecho? Todo este integral. ¿Ok? Y he llegado acá. ¿Ok? Entonces, hacer esto es hacer este integral. Esto acá está mucho más resumido. Y se llega acá. ¿Ok? Ashley, entonces, en el examen, te doy esta función y tienes que hallar sus BDKs. ¿Qué es lo que harías? ¿Qué sería el método inmediato, digamos, el primero que se te ocurre? Hacer lo mismo, ¿verdad? Hacer esa, poner la definición y hacer esa integral. Hacer esa integral con esto de acá puede que sea medio moroso, ¿ya? Hacer esa integral con esta función que ya no es simplemente un número, fíjense, acá simplemente es un medio, cuando hacemos la integral acá, constante, acá ya no es un medio, sino va a ser t de menos un número todavía, que es t menos un octavo, creo, es esta función. Meter esta función acá va a hacer que la integral sea más larga. Entonces, si es que dominamos esta propiedad bien, vamos a encontrar con más facilidad este resultado. Si es que no dominamos muy bien esta visualización, que esta es la derivada, esta es la propiedad, nos raya, digamos, puede que resolver la integral acá sea más rápido. Bueno, va a tardar, pero tal vez vas a tardar más haciendo esto, o tal vez te puedes equivocar en el camino, digamos. Pero si comprendemos bien la propiedad que acabamos de ver, llegamos de manera más rápida y más fácil a este resultado que resolviendo la integral acá con la definición de base. ¿Está más claro, Ashley? Muchas gracias. Ok. ¿Alguien tiene alguna duda, pregunta? Ya. Tac, tac, tac. Ok. Para hacer una pequeño